Soy Saúl Salguero y este es un poco de todo. Ya están las selecciones definidas que van a los cuartos de final de la Copa Oro. Guatemala fue de las primeras en agarrar boleto a este certamen. Hacen historia los chapines. ¿Por qué? Llegan a cuartos de final por primera vez en la historia de este torneo que inició hace 32 años. Pues bien, los dirigidos por Luis Fernando Tena derrotaron a la selección de Guadalupe con marcador de 3-2 y este partido fue interesante, pero con ese toque de misterio y un tanto de terror al final, ¿no? ¿Por qué? Porque al minuto 88 Nicolas Hagen se convirtió en el héroe. El guardameta paró un tiro de penal y dejó el marcador de 3-2. Guatemala, como lo dije al principio, logra avanzar a cuartos de final por primera vez en su historia. La siguiente selección que agarró boleto era lógico. La selección de Canadá derrotó a Cuba con marcador de 4-2 y avanza también a la fase de cuartos de final. Mal por la selección cubana, que además de haber dejado una mala impresión por la baja calidad en su nivel, además también deja 4 deserciones, 4 jugadores que desertaron de la delegación cubana, y esto también los pone en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque hoy las autoridades migratorias podrían llegar a tomar medidas en contra de cualquier disciplina deportiva. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que viene una delegación deportiva de Cuba a los Estados Unidos, siempre se tiene el problema de que uno o más logran desertar de estas delegaciones. Para evitar problema, y ojo que esto no será la primera vez, que Estados Unidos podría prohibir participación de Cuba en cualquier evento deportivo. Ahora, ¿más clasificados a cuartos de final? Sí. Costa Rica derrotó a la selección de Martinica con marcador de 6-4. Ahora bien, si ganaron, dejaron muchas dudas también y deberán mejorar muchísimo, pero muchísimo, para poder avanzar en este torneo, si esa es la intención. En el partido de fondo, El Salvador empató a 2 con la selección de Panamá. Positivo, no perdió la selección salvadoreña, se vio bien en algunos momentos del encuentro, hay muy buenos jugadores, sí se necesita trabajo, ya son 2 años prácticamente de Hugo Pérez al frente de la selección de El Salvador, pero todavía necesitan mejorar y necesitan mejorar muchísimo, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Panamá avanza a cuartos de final, lo hace de una manera invicta, no perdió ninguno de sus partidos y eso es bueno para el técnico Thomas Christensen, que ha hecho una excelente labor con esta selección panameña que está ya en cuartos de final. Ahora, los cuartos de final se van a jugar el sábado y el domingo. ¿Cómo queda esto? Los cuartos de final. El sábado en Arlington, Texas, Panamá se enfrenta a Qatar y México se enfrenta a Costa Rica. O sea que de ahí saldrán 2 selecciones a semifinales. Haga usted sus números. Panamá podría convertirse en una de las primeras selecciones a avanzar a semifinales, pero para eso tendrá que derrotar a Qatar, que hizo el milagro de derrotar a México para conseguir ese boleto de estar metido en cuartos de final. Y México tendrá un encuentro contra Costa Rica luego de las críticas que ha recibido el Jimmy Lozano. No dudamos que saldrán y serán los ticos los que posiblemente paguen los platos rotos. El domingo en Cincinnati, Ohio, Guatemala se enfrenta a Jamaica y los Estados Unidos se medirá a Canadá en un clásico del norte. Ahora bien, Guatemala, difícil ante Jamaica, pues será un partido nada fácil para la selección de Guatemala y nuestro corazón está con la selección de la franja. Ojalá y Guatemala logre ese pase a semifinal, que sería un justo reconocimiento al buen trabajo que está realizando Luis Fernando Tena, ese mexicano que incluso la prensa mexicana ha alabado el trabajo que está realizando con la selección chapina. Y sería de ciegos no admitir y no ver el buen trabajo
que en menos de un año Luis Fernando Tena ha hecho con Guatemala cuando se ha dejado trabajar. Si bien es cierto, hay gente que critica siempre, pero el trabajo que ha realizado con la selección de Guatemala es espectacular. Ojalá Guatemala logre ese pase a la fase de semifinales. Estados Unidos se mide contra Canadá. Los estadounidenses obviamente salen como favoritos. Esos partidos se van a realizar sábado y domingo. Recuerde, cuartos de final el sábado en Arlington, Texas. Panamá, Qatar a primera hora. En el partido de fondo, México se enfrenta a Costa Rica. Y el domingo en Cincinnati, Ohio, Guatemala a primera hora se enfrenta a Jamaica y los Estados Unidos se medirá contra la selección de Canadá. Eso en la Copa Oro. Ahora, volviendo al tema de la selección de El Salvador. ¿Es conveniente que Hugo Pérez siga al frente de la selección? Como diría el Chele Calderón, vaya usted a saber. 2 años ya trabajando, realmente los números no le benefician. Sabemos de las críticas que recibe a diario por parte de algunos periodistas y algunos directivos, pero sabemos también que muchas veces los que critican son aquellos que nunca han hecho nada o aquellos que nunca han jugado al fútbol, porque es fácil decir, se necesita a este jugador o a Sutano o a Mengano cuando realmente no se tiene conocimiento de por qué el técnico no lo ha llamado a la selección. Se siguen dando casos de indisciplina. Ustedes saben que muchas veces tratar con futbolistas, para los técnicos hay que tener un orden, hay que tener disciplina. El caso de la selección que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un ejemplo de casos de indisciplina, jugadores que han sido separados de esa selección. Ahora, esa es parte también de la cultura, donde no se ve más allá. Y eso desafortunadamente se da porque en nuestro país, en El Salvador, la liga es una liga mediocre. Y cuando digo es una liga mediocre, me voy a tomar puntos. Mediocre porque las canchas no sirven, porque la infraestructura que es básica en el desarrollo del fútbol no sirve. Así de sencillo. El Estadio Cuscatlán, uno de los recintos más importantes donde juega nuestra selección, es ocupado más para conciertos y actividades religiosas que para eventos deportivos. ¿Y qué pasa cuando un evento de esta naturaleza se realiza en el Estadio Cuscatlán? Se daña el engramado, se daña el campo de juego. Y eso hace que los jugadores realmente jueguen, valga la redundancia, en potreros. Eso es negativo. Y si vemos eso, podemos analizar todos los campos de juego en El Salvador, desde la primera categoría, la segunda división, la tercera. Son potreros. Los directivos son gente a la que le gusta el fútbol, pero que no tienen ningún conocimiento. Y desafortunadamente hay gente que tiene el dinero, pero no el conocimiento para poder desempeñarse en las labores administrativas de un verdadero equipo de fútbol. Que un equipo es menos que un club. Si vemos a base de clubes, tendríamos que irnos mucho más arriba. ¿Por qué? Porque no se trabaja en bases inferiores. Porque la reserva es lo inferior cuando realmente no. No se dan garantías a los jugadores. Y aquí anoto otro punto. ¿Por qué? El 3 de julio, clubes de la Liga Mayor A decidieron suspender entrenos pretemporada. ¿Por qué? Porque no han llegado a un acuerdo con la Federación Salvadoreña de Fútbol en base a los reglamentos de los estatutos y contratos de jugadores. Por eso la liga decide que pese a las reuniones que han tenido con la comisión que en este momento está dirigiendo la Federación Salvadoreña de Fútbol, deciden mejor, no hemos llegado a un acuerdo, pues lo que hacemos es paramos entrenos, paramos pretemporada y los únicos equipos que no van a suspender su trabajo son aquellos que tienen actividad en la Liga Centroamericana, que arranca en unas semanas. Pues bien, esos son los únicos equipos que no van a parar, pero los demás sí.
¿Y cuál es el problema? La Federación Salvadoreña de Fútbol está pidiendo que se cumplan requisitos mínimos para poder desarrollar el fútbol en nuestro país. La Liga Mayor no quiere eh, esos, seguir esos estatutos o aceptar las condiciones que pone la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y esta suspensión de labores la hacen para poner presión sobre la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero dentro de todos estos requisitos que pide la Federación Salvadoreña a los clubes de la Liga Mayor es una mejora en las condiciones para los empleados. Esto quiere decir que los jugadores tengan voto, tengan valores, tengan contratos que realmente les beneficie a ellos. Recordemos que de eso viven. Y lo lógico, si quieres tener un fútbol profesional, debes tratar a los jugadores como profesionales, en un límite, porque hay que ser realistas. No podemos estar al nivel de Europa, pero sí al nivel de profesionalizar el deporte. Entonces, en Río Revuelto, usted sabe cuál es el resultado. Pues bien, eso es lo que ocurre. Y mientras los equipos de la Liga Mayor A no se profesionalicen, el fútbol no va a mejorar. Y así nos guste o no nos guste lo que los mexicanos digan del fútbol salvadoreño, es la realidad. O sea, ahí habrán periodistas que se sienten ofendidos. Por favor, ¿qué vamos a defender? O sea, ¿qué valor tenemos a nivel mundial? Ninguno. ¿Qué peso tiene la selección salvadoreña a nivel mundial? Ninguno. No existimos. Y esa es una realidad, nos guste o no nos guste. Pero mientras tengamos gente como Lisandro Paul, como Rodrigo Calvo, como algunos periodistas vendidos que simplemente hablan o no conocen o piensan que están narrando o que están viviendo las realidades del fútbol europeo, por favor, se necesita tener cabeza para poder analizar que no tenemos nada a nivel de fútbol. Y cuando alguien nos dice dedíquense a jugar cualquier otra cosa, no lo tomen como ofensa, si es una realidad. Mientras no mejoremos las condiciones de los futbolistas, mientras no mejoremos las condiciones de los campos de juego, mientras no mejoremos las condiciones de los patrocinadores, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, de todos aquellos que trabajan en el redondo del fútbol, no vamos a mejorar. Así llegue Pep Guardiola a dirigir a la selecta, así llegue Ancelotti o llegue Luis Enrique, que llegue quien llegue, no vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque las condiciones, porque no hay realmente condiciones para poder desarrollar y poder tener una selección que valga la pena. Cuando mejoremos eso, entonces vamos a poder exigir tener una selección que esté al nivel mundial. Y cuando digo al nivel mundial, dentro de nuestros parámetros y dentro de nuestra realidad. Bueno, otra selección que ha tocado fondo es la Federación Hondureña de Fútbol. Pues bien, despidieron al técnico argentino nacionalizado hondureño Diego Martín Vázquez tras la peor actuación que ha tenido la selección de Honduras en una Copa Oro. Pero esto viene desde más allá, porque ellos están teniendo el mismo problema que tiene El Salvador. Pues bien, lo despidieron y ahora hay 5 candidatos que podrían ocupar ese puesto y lo quieren elegir lo antes posible porque recuerden que las eliminatorias mundialistas para el 2026 comienzan en unos meses. Pues bien, voy a dar por orden quiénes son, desde el 1 hasta el 5. El primer candidato que podría tomar las riendas de la H
es el colombiano Reinaldo Rueda. El segundo es otro colombiano, es Jorge Luis Pinto. El tercer puesto lo ocupa un argentino, que es Pedro Troglio. Juan Carlos Osorio, también, ¿se recuerdan de Juan Carlos Osorio? Estuvo como analista para una cadena de televisión para el Mundial. También dirigió a la selección de México antes de la llegada del Tata Martino y él es otro de los candidatos. Y el quinto candidato es otro argentino, es Gustavo Alfaro. O sea, son 5 candidatos los que tiene la selección de Honduras para que tomen las riendas de la H, pero esto todavía no es definitivo. Podrían aparecer otros candidatos, pero hasta el momento son 5 que podríamos decir que desde el 1 hasta el 5 son los grandes candidatos para tomar las riendas de la selección de Honduras. El número 1, como lo dije, es el colombiano Reinaldo Rueda. En el segundo puesto está Jorge Luis Pinto, el argentino Pedro Troglio, Juan Carlos Osorio, que también es colombiano, y hay otro argentino en la lista que es Gustavo Alfaro. Así está prácticamente el fútbol centroamericano. Bien, mi fútbol, la MLS. ¿Qué pasa con la MLS? Pues hubo algunos resultados interesantes. El Galaxy se quedó con el tráfico del clásico, el clásico del tráfico, como lo dicen aquí en los Estados Unidos. Derrotaron al LAFC con marcador de 2-1. Mire que el LAFC no levanta cabeza desde que perdió la final de la Conca Champions. El DC United, por fin vio una. Le ganó al FC Dallas 1-0. El Atlanta United le ganó a Filadelfia. Seattle Sounders derrotó al Houston Dynamo con marcador de 1-0. San Luis derrotó a los Colorado Rapids con marcador de 2-0. El Inter Miami no ganó. Aquí vamos con la de siempre, ¿no? Al equipo que va a Leo Messi. Ok. Una noticia buena y una mala. La buena, no perdió. La mala, tampoco ganó. Empató a 2 con los Colorado Rapids. Ahora bien, en la conferencia del Este, Cincinnati tiene 44 puntos, es el líder. Nashville tiene 38 y el New England Revolution está en la posición 3 con 37 puntos. En el sótano, el Inter Miami con 20 puntos. Olvídense de playoffs para el equipo de Leo Messi en esta primera temporada. En la conferencia del Oeste, San Luis sigue al frente con 35 puntos. Seattle Sounders, mi otro equipo, está con 32 puntos en la segunda posición. Y en la tercera está el LAFC con 29 puntos. En la posición 13 está el Galaxy con 20 puntos. Y en el sótano de la Confederación del Oeste está el Colorado Rapids con 14 puntos en la posición 14. Ya para ir terminando, el Inter Miami ya le comunicó a Joseph Martínez, al venezolano, y al mexicano Rodolfo Pizarro, que ya no va a contar con ellos para lo que resta de esta temporada. Estas son las primeras bajas luego del anuncio de la llegada de Messi y Sergio Busquets. Y se habla también de que estos jugadores, tanto el venezolano Joseph Martínez como Rodolfo Pizarro, interesa al LA Galaxy. O sea que podrían llegar al Galaxy. Recordemos que el Chicharito está lesionado en el Galaxy. Necesitan a un atacante. Joseph Martínez podría convertirse en el reemplazo para el Chicharito en lo que resta de esta segunda fase de la MLS. Además, continúan las negociaciones con Jordi Alba por parte del Inter de Miami. Se podría dar ya como buena la noticia de la llegada del español al equipo de Miami y juntarse nuevamente con Messi y Sergio Busquets. Eso podría darse a conocer ya en las próximas horas o los próximos días. Continúan las negociaciones. Se dice que Luis Suárez y Sergio Ramos podrían llegar también. Son simplemente rumores, no se sabe absolutamente nada si eso va a ser cierto
Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su compañía. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salgado. Gracias.